Comienza Suena el Río y lo hacemos rapidito charlando con Marcelo Hacklander, titular del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, es miembro titular representando al sector de la producción, y queremos charlar con él a propósito de los anuncios que hemos ido escuchando gradualmente y que entre el discurso de Caputo y alguna entrevista que ha dado, más o menos uno compone una imagen que sigue siendo desdibujada, con bordes poco claros, algo incierta, pero bueno, es material por lo menos como para empezar a pensar. Así que lo saludamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿Todo bien? hablábamos hace un tiempito atrás con usted y con otros referentes del sector yerbatero sobre la continuidad misma del ENIM, si se podía poner en duda o no, como algunas declaraciones del entonces candidato a presidente parecían insinuar, ¿no? Con el paso de los días las cosas parecen haberse calmado un poco y ha habido muchos cambios de discurso. Pero bueno, en lo que dijo Caputo en su discurso de hace un par de días, habla de las retenciones y por sobre todas las cosas de las retenciones que nos van a impactar a nosotros en las economías regionales. Uno entiende que ahí está incluida la yerba mate. ¿Cómo ha caído esto? ¿Hay alguna precisión? ¿Ustedes tienen algún dato? Bueno, aparentemente, habría una retención de un 15% sobre todas las economías regionales. Todavía no hay nada claro si será o no afectada la yerba mate, pero si vemos desde el punto de vista, matemático, el dólar oficial a 820 menos ese 15% que se habla, estaríamos en 697 pesos. El dólar exportación para justamente las economías regionales. Termina siendo un número bastante superior al que estaba hasta hace poco, de 300 y piquito que había fijado el gobierno anterior. Igualmente termina siendo un valor interesante. Es un tome y dame, pero bueno, a veces son las reglas de juego. Nos ayuda bastante, sí, el tema de un dólar a esos niveles, porque por ahí nuestro producto termina siendo un poco más económico para el mundo, y bueno, indirectamente nos afecta también el tema del precio de los combustibles. Que ahí quería llegar, digamos, directamente sobre nosotros. Porque este es un combo. Por un lado, también la pregunta es si hay insumos importados y en qué volumen o en qué porcentaje, porque también para importar aumentó la divisa, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener muy rápidamente, ya veremos cuándo, pero se dice que antes de marzo, combustibles litro a $1. Eso es triplicar el valor actual. Ya, de hecho, hoy está más o menos en esos valores, ¿no? Sí, hoy está cerca del dólar, es un valor... a nivel mundial se manejan esos valores justamente del combustible. Después, la influencia directa sobre nosotros, el sector productivo, sí, es complicado porque un dólar a 400 no termina siendo lo mismo que un dólar a 800. El valor de cualquiera de las herramientas, una motosierra, una motoguadaña, o cualquier insumo, un fertilizante, por ahí, qué sé yo, cualquier otro tipo de cosa, el combustible mismo, terminan impactando de una manera muy importante. Se duplican automáticamente los valores. Si bien el combustible aumentó un 35, no sé cuánto puede llegar a aumentar todavía, pero bueno, es una diferencia importante en el costo productivo nuestro. Entonces habrá que hacer una muy fina grilla de costos nuevamente. Sí, nosotros todo el tiempo nos estamos manejando con nuestra grilla de costos, pero bueno, también tenemos que ver, porque como todos saben, recién asume el gobierno nuevo, tenemos todas las intenciones de tratar de hacer contacto con la gente de la Secretaría, o no sé cómo se llamará hoy, que estará a cargo justamente del manejo de las economías regionales, para poder charlar y explicarle a la gente nuestra situación en particular y ver cómo podemos corregir determinadas cuestiones, pero bueno, todo a su determinado tiempo. Sabemos que el primer impacto es importante y bueno, es un baldazo de agua fría, pero bueno, tenemos que ver cómo corregir eso y cómo acomodarnos a las circunstancias. Para cerrar, Marcelo, ¿cómo sigue la actividad del INIM? Digamos, ustedes, ¿hasta cuándo tienen reuniones
acordadas, previstas, y que va a pasar enero-febrero, dado el vértigo que las noticias tienen, digamos. No, nosotros, o sea, el instituto no para directamente porque no se olviden de que el instituto tiene la injerencia sobre toda la cadena. Entonces, tanto los secaderos como las industrias siguen trabajando, y ahora que comenzó la zafrilla de verano, justamente, los secaderos están a full y los productores también. Entonces no podemos detenernos, excepto los feriados por ahí de Navidad y Año Nuevo, o bueno, los feriados importantes. Más que eso no, porque sigue la cadena productiva, se sigue moviendo, entonces tenemos que estar atentos y justamente ayudándoles a que puedan solucionar algún tipo de inconvenientes, o bien ayudando a que esto se siga moviendo normalmente. Bien, no le quitamos más tiempo, Marcelo, y le agradecemos como siempre enormemente la amabilidad de atendernos. No, es un placer realmente, así que agradecido a ustedes. Charlaba con nosotros entonces Marcelo Haglander, hombre del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, es miembro del directorio representando al sector de la producción. Las novedades, algunas precisiones con el tema de retenciones. Son retenciones del 15%, pero hay que tomar como base el valor de la divisa, que está en los 800 pesos aproximadamente. Ahora, también en el combo, en la licuadora esta de la que estamos hablando, para no usar la palabra licuadora, bueno, en el mix que estamos hablando, hay que ver en cuánto aumentó el valor del combustible. El INIM ya tiene, como nos decía Haglander, una práctica muy dinamizada. Llevó mucho tiempo armar la grilla de costos, cada uno de los valores que le integran para tener eso como indicador. Bueno, ese es un componente, el precio de los combustibles, el precio de los insumos. Los fertilizantes tienen un componente, el nitrógeno, que es importado, y hay muy pocos productores en el mundo de nitrógeno, ¿no? Chile es uno, el otro es Rusia, para algunos tipos de producción o para alguna de las mezclas que vienen en materia de fertilización, bueno, se pagan a valor internacional estas, y claramente eso también se encareció. Lo mismo maquinarias, herramientas, todo se ha encarecido notablemente, de modo tal que hay que rearmar todo, y lo que para los exportadores puede ser una buena noticia, una divisa que está en el doble más o menos de lo que hoy está, hay que a eso restarle todos estos otros factores que vimos. Y además, como dato extra, es importante saber que el mercado de la yerba mate es el interno. La yerba se vende acá. Se exporta un porcentaje mínimo en relación a la cantidad que se produce. Entonces, el mercado interno, ¿cómo se va a comportar? Bueno, todas cosas que vamos a ir mirando con el paso de los días.